La noche había caído hace horas y el barrio estaba en silencio, salvo por el leve murmullo del viento entre los árboles. Dentro de un pequeño coche estacionado en una calle poco transitada, María abrazaba con fuerza a su hija Sofía. El auto no era un hogar, pero era lo único que tenían. Sofía, con apenas 4 años, dormía profundamente, ajena a las dificultades que enfrentaban. María, en cambio, no podía cerrar los ojos. Su mente corría a 1000 por hora, preocupada por lo que les depararía el siguiente día. No era fácil vivir en un coche. El frío se colaba por las ventanas mal cerradas y el olor a humedad impregnaba el interior. Cada noche, María se preguntaba si alguien las descubriría, si la policía las haría salir o si algún desconocido las haría daño. Pero, sobre todo, pensaba en Sofía. ¿Cómo explicarle a una niña tan pequeña que su mundo se había reducido a un espacio tan pequeño y que la vida parecía una lucha constante? María no siempre había vivido así. Hace apenas unos meses, tenía un pequeño apartamento y un trabajo que, aunque modesto, les permitía vivir con cierta dignidad. Pero la enfermedad de su esposo y los gastos médicos que no podían cubrir la dejaron sin ahorros. Perdieron la casa y con ella, la estabilidad. En cuestión de semanas, se encontraron sin un lugar donde vivir. La mañana siguiente llegaría rápido, y María sabía que debía prepararse para un nuevo día de búsqueda. Pero la incertidumbre le pesaba como una losa. ¿Dónde iría? ¿Cómo conseguiría algo para comer? Sin embargo, había algo dentro de ella que no se rendía, un fuego que mantenía viva la esperanza. Mientras miraba a su hija dormir, recordó las palabras que su madre le decía cuando era niña. En los momentos más oscuros, la esperanza es la luz que nunca debe apagarse. Esa frase era ahora su mantra. Aunque todo parecía perdido, no podía abandonar la lucha. De repente, un ruido afuera la hizo sobresaltar. Alguien caminaba cerca del coche, pero María no pudo ver quién era en la oscuridad. El corazón le latía fuerte. ¿Sería alguien peligroso? Se abrazó aún más a Sofía, murmurando una oración para protegerlas. Esa noche, en la oscuridad y el frío, María hizo un juramento silencioso. No importaba cuán difícil fuera, haría todo lo posible para cambiar sus vidas. Sabía que para su hija, y para ella misma, no podía haber derrota. Con el amanecer llegaron los primeros rayos de sol y la promesa de un nuevo día. María se despertó temprano, cuidando de no despertar a Sofía. El aire frío la golpeó al salir del coche, pero respiró profundo y se preparó para enfrentar el mundo afuera. Sabía que debía buscar trabajo, aunque el camino parecía imposible. Caminó varias calles, visitando negocios, preguntando por oportunidades, pero las respuestas eran las mismas: no hay vacantes, no tenemos presupuesto, lo siento, pero no podemos ayudar. Cada no era un golpe directo a su corazón. A medida que pasaba el día, el cansancio y la desesperación comenzaron a hacer mella en su espíritu. Pero cada vez que miraba a Sofía, que jugaba con una pequeña muñeca rota, algo dentro de María volvía a encenderse. No podía fallarle a su hija. Sofía era la razón por la que seguía adelante. De regreso al coche, mientras el sol comenzaba a esconderse, María se sentó un momento en el capó. Cerró los ojos y dejó salir un suspiro profundo. Sabía que ese estilo de vida no podía durar mucho más. Necesitaba un milagro, una señal que le dijera que no estaban solas en esta batalla. Lo que María no sabía era que esa señal estaba a punto de llegar de la manera más inesperada. Un gesto anónimo cambiaría para siempre el destino de madre e hija, devolviéndoles la esperanza cuando más la necesitaban. Pero por ahora, en esa fría noche, solo quedaba el sonido de sus respiraciones entrelazadas, el murmullo del viento y el abrazo silencioso de una madre que nunca dejaría de luchar.
El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando María salió del coche con pasos cansados, pero decididos. Su mente estaba llena de preguntas, pero también de una determinación que no la dejaba rendirse. Hoy era un nuevo día, y aunque la incertidumbre la seguía acompañando, tenía que buscar la forma de salir adelante. Sofía aún dormía, y ella sabía que debía aprovechar ese momento para planear. Las calles frías y silenciosas la recibieron con la misma indiferencia de siempre. Cada esquina parecía esconder un rechazo, y cada rostro que encontraba era un recordatorio de lo difícil que era su situación. Entró en una pequeña cafetería para pedir un café, esperando poder entrar en calor, pero su mirada pronto se topó con la realidad. No tenía dinero para comprar nada. María sintió el peso del hambre y la fatiga, pero no podía permitirse el lujo de detenerse. Su prioridad era encontrar un trabajo, cualquier cosa que le permitiera darle un techo a su hija. Llamó a algunas líneas de empleo y visitó varias oficinas, pero las respuestas eran siempre las mismas. No hay vacantes disponibles. Lo sentimos, no podemos ayudar. Busque en otra parte. El rechazo era constante, y con cada puerta cerrada, una parte de su esperanza se desvanecía. Sin embargo, algo en su interior la empujaba a seguir. Se recordó a sí misma que no estaba sola. Tenía a Sofía, y eso era suficiente para mantenerla en pie. En el parque donde solía jugar su hija, María se sentó un momento en un banco, observando a niños que reían y corrían libres. Una lágrima escapó de sus ojos mientras se preguntaba cuánto tiempo más podría resistir. Mientras tanto, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era una oferta para un trabajo temporal en una tienda cercana. No era mucho, pero era una oportunidad. María sintió una chispa de alegría y rápidamente se dirigió hacia allí. Al llegar, la encargada la recibió con una sonrisa amable, pero la tarea era dura y el horario exigente. Sin embargo, María no se quejó. Cada minuto que trabajaba era un paso más cerca de una vida digna para ella y su hija. Durante las horas de trabajo, su mente volvía constantemente a la noche anterior. Recordaba el frío del coche, la inseguridad y la incertidumbre. Pensaba en cómo cambiaría la vida si solo pudiera conseguir un poco de estabilidad. La sonrisa de Sofía cuando le regalaba un abrazo antes de dormir era lo que la mantenía firme. Al salir del trabajo, el cansancio se notaba en sus pasos, pero no en su espíritu. Sabía que debía buscar comida para la noche y preparar el coche para que Sofía estuviera lo más cómoda posible. En el camino, una vecina la saludó con calidez y le ofreció una manta que había tejido ella misma. Ese pequeño gesto le recordó que aún existía la bondad en el mundo. De regreso en el coche, María preparó una sopa caliente con lo poco que tenía. Mientras Sofía comía con hambre, María observaba la luna que empezaba a brillar en el cielo, pensando en lo frágil que era la vida. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero también sentía que algo estaba por cambiar. En medio de esa noche silenciosa, una idea empezó a rondar su mente. Debía buscar ayuda, no solo para ella, sino para muchas personas como ella. Quizás su historia podría ser el impulso para algo más grande. Pero primero, tenía que sobrevivir un día más. Mientras cerraba los ojos, abrazó fuerte a Sofía y prometió no rendirse jamás. La vida les había puesto muchas pruebas, pero María estaba decidida a enfrentarlas con toda la fuerza que tenía. Porque para una madre, no hay nada más poderoso que el amor por su hija. La noche estaba tranquila, y el pequeño auto donde vivían María y Sofía parecía dormido junto a la acera. Sofía descansaba en el asiento trasero, envuelta en una manta raída, mientras María cerraba los ojos por un momento, agotada después de un largo día. Pero el silencio fue interrumpido por un ruido leve, casi imperceptible, que hizo que María despertara de golpe. Alguien se acercaba al coche. Con el corazón latiendo con fuerza,
María miró hacia la ventana y vio una sombra que se movía lentamente. La figura estaba cubierta con un abrigo oscuro y avanzaba con paso seguro pero silencioso. María sintió miedo y una mezcla de curiosidad. ¿Quién sería esa persona que caminaba a esa hora, tan cerca de su refugio improvisado? El extraño se detuvo frente al coche, sacó algo del bolsillo y lo pegó cuidadosamente en el parabrisas. No dijo nada, ni siquiera miró dentro. Después, se alejó sin prisa, desapareciendo entre las sombras de la calle. María observó la escena desde adentro, incapaz de moverse, preguntándose qué era lo que acababa de ocurrir. Al día siguiente, cuando el sol comenzó a iluminar el barrio, María despertó con la sensación de que algo había cambiado. Estiró la mano hacia el parabrisas y encontró un papel pegado con cinta adhesiva. Era un cheque. María lo sostuvo con cuidado, incrédula. La cantidad escrita en él era más de lo que ella había soñado en meses. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Por qué a ellas? El misterio la envolvía, pero con él, también una esperanza que comenzaba a crecer. María no podía comprender cómo alguien desconocido había decidido ayudarlas de esa manera. No había mensaje, ni explicación, solo el cheque y una firma ilegible. Era un acto de bondad silencioso que parecía un milagro. María se sentó con Sofía en sus brazos y le explicó que, aunque no sabían quién había dejado ese cheque, ese regalo podría cambiar sus vidas. La niña la miró con sus ojos grandes y confiados, y María sintió una oleada de responsabilidad. Ese dinero no solo era una ayuda, sino una oportunidad que no podían desperdiciar. Pero junto a la esperanza, llegaron también las dudas. ¿Sería legal usar ese cheque? ¿No sería un truco? ¿Podrían confiar en que ese dinero no les traería problemas? María sabía que debía ser cautelosa, pero también sabía que no podía rechazar esa oportunidad. Durante horas, María investigó, preguntó y buscó asesoría para entender cómo podían usar ese dinero de manera segura. Cada paso la acercaba más a la posibilidad de un cambio real. La idea de salir del coche, de tener un lugar donde vivir, de darle a Sofía una vida digna, parecía al fin posible. Esa misma tarde, María decidió ir al banco con el cheque en la mano. El miedo la invadía, pero también una determinación renovada. En el banco, le explicaron que podía cobrarlo siempre y cuando el cheque estuviera correctamente firmado y no tuviera ningún problema legal. Con el corazón en la garganta, María firmó los papeles, y finalmente, el dinero estaba en sus manos. El peso que sintió en el pecho al ver la suma fue indescriptible. No era solo dinero, era libertad. Era la llave para salir del auto, para buscar un nuevo comienzo. Pero también era una gran responsabilidad. Tenía que usarlo bien, por ella y por Sofía. Esa noche, mientras preparaba un lugar más cómodo en el coche para dormir, María soñaba despierta con un futuro diferente. Imaginaba un cuarto cálido, una cama suave, comida en la mesa y risas llenando el aire. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero ahora tenía una razón para seguir adelante con más fuerza que nunca. María cerró los ojos y abrazó a su hija con más fuerza que nunca, prometiéndose a sí misma que aquel cheque sería el primer paso hacia una vida mejor. La oscuridad de la noche parecía menos profunda, y la esperanza comenzaba a brillar con luz propia. La mañana siguiente comenzó con un frío inesperado que caló hasta los huesos. María despertó temprano, con el corazón acelerado y el cheque firmemente guardado en el bolsillo de su abrigo. Su mente estaba llena de preguntas, pero también de una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. ¿Podría ese papel cambiar realmente su destino? Mientras preparaba a Sofía para salir del coche, miraba a su hija con ternura y preocupación. La niña estaba ajena a todo lo que sucedía, jugando con una pequeña muñeca que le había regalado una vecina. María se preguntaba cómo explicarle que,
A partir de ese momento, sus vidas podrían dar un giro inesperado. El día parecía alargarse ante ellas con nuevas promesas, pero también con desafíos que aún no podían prever. María decidió que lo primero sería encontrar un lugar donde pudieran vivir, aunque fuera pequeño, pero que fuera un hogar de verdad. Con el cheque en la mano, caminó hacia las agencias inmobiliarias más cercanas. Cada oficina le presentaba precios que parecían imposibles, pero esta vez no se rindió. Con la suma en su bolsillo, tenía una oportunidad que no podía dejar pasar. Sin embargo, la desconfianza seguía ahí. ¿Sería suficiente el dinero? ¿Podría mantener ese lugar a largo plazo? Las dudas eran constantes, pero el miedo a fracasar no podía más que su deseo de triunfar. Después de horas de buscar, encontró un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. No era lujoso ni grande, pero tenía paredes que protegían del frío y un techo que no se movía con el viento. María firmó el contrato con manos temblorosas, consciente de que ese paso era un salto hacia lo desconocido. Mientras caminaban hacia su nuevo hogar, Sofía corría alegremente, como si supiera que algo bueno estaba por venir. María la seguía con una sonrisa tímida, sintiendo una mezcla de alivio y responsabilidad. Había llegado el momento de construir una vida diferente. Al llegar al apartamento, María sintió una emoción que no esperaba. Podía imaginar a Sofía jugando sin miedo, podía respirar sin la constante presión de la calle. Pero también sabía que esa tranquilidad sería efímera si no encontraba un trabajo estable para mantener todo. Durante los días siguientes, María se levantaba temprano para buscar empleo. Se presentó en varios lugares, entregó currículums y habló con posibles empleadores. La competencia era dura, y su historial irregular complicaba las cosas, pero esta vez, la certeza de tener un hogar le daba fuerza para insistir. Las semanas pasaron, y aunque los rechazos seguían llegando, María comenzó a notar pequeños cambios. Una tienda local le ofreció un trabajo temporal como asistente, y aunque el salario era bajo, era un comienzo. Con esa entrada, podría pagar las cuentas y poco a poco, estabilizar su vida. En las noches, mientras Sofía dormía, María repasaba su día y planeaba el siguiente. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que ahora tenían una base sólida. El cheque que un desconocido había dejado en el parabrisas era más que dinero, era la llave para abrir una puerta hacia la esperanza. Un día, mientras organizaba el pequeño apartamento, María encontró el cheque arrugado en un cajón. Lo sostuvo en sus manos y recordó aquella noche fría en el coche, la incertidumbre y el miedo. Ahora, mirándolo, sentía gratitud y una nueva fuerza para seguir adelante. Aunque el camino aún era largo y lleno de obstáculos, María estaba decidida a no mirar atrás. Cada paso, por pequeño que fuera, la acercaba a una vida mejor para ella y Sofía. Y esa determinación se reflejaba en sus ojos, llenos de una luz que nadie podría apagar. Por fin, mientras cerraba la puerta de su nuevo hogar, María entendió que a veces, un acto de bondad desconocido puede ser el inicio de un milagro. Y que, cuando la esperanza renace, todo es posible. El día amaneció con un brillo especial en el pequeño apartamento que María y Sofía ahora llamaban hogar. Por primera vez en meses, María pudo preparar el desayuno sin preocuparse por el frío o el ruido de la calle. Mientras Sofía comía con una sonrisa inocente, María se sentó a planear cómo seguiría adelante. Aunque el cheque había abierto una puerta, María sabía que ese dinero no duraría para siempre. Necesitaba encontrar un trabajo estable que les permitiera vivir con dignidad y cubrir todas las necesidades. Pero más importante aún, debía proteger a Sofía de las incertidumbres que ella misma había vivido. Decidida, María comenzó a buscar ofertas de empleo en el barrio. Cada día entregaba currículums, visitaba tiendas, preguntaba en cafés y pequeños negocios. A veces,
El cansancio era tan fuerte que sus pies parecían no querer avanzar, pero el amor por su hija la impulsaba a continuar. Una tarde, después de una larga caminata bajo un sol implacable, María se encontró con un cartel en la ventana de una pequeña librería que buscaba dependienta. Sin pensarlo dos veces, entró y habló con el dueño. Él escuchó atentamente su historia y vio en ella algo más allá de la necesidad. Vio determinación y voluntad. Le ofreció un trabajo temporal, con la posibilidad de extenderlo si demostraba su compromiso. María aceptó sin dudar, sabiendo que esa era la oportunidad que había esperado durante tanto tiempo. Al salir de la librería, sintió un peso menos en el corazón y una chispa de esperanza que iluminaba su camino. Los días en la librería fueron duros. Aprender a manejar el inventario, atender a los clientes y organizar las estanterías requería esfuerzo y paciencia. Pero María se entregó con pasión. Cada sonrisa de un cliente, cada libro colocado en su lugar, era un pequeño triunfo personal. Sofía notaba el cambio en su madre. Aunque a veces María llegaba cansada, siempre encontraba tiempo para jugar con ella y contarle historias antes de dormir. La niña comenzaba a sentirse segura, disfrutando de su nuevo hogar y del amor incondicional que la envolvía. Sin embargo, no todo era fácil. Las facturas seguían llegando, y el dinero muchas veces era justo para cubrir lo esencial. María se preocupaba por el futuro y se preguntaba cómo podría seguir adelante si las dificultades aumentaban. Pero nunca dejó que esas dudas la vencieran. Sabía que debía ser fuerte, por ella y por Sofía. Una tarde, mientras ordenaba los libros, escuchó que el dueño de la librería hablaba con un cliente sobre una feria literaria que se acercaba. María pensó que sería una buena idea participar y ofrecer algún tipo de ayuda o servicio. Podría ser una oportunidad para ganar un poco más, y quizás, abrir nuevas puertas. Con ese objetivo en mente, comenzó a prepararse. Diseñó carteles, pensó en formas de atraer a los visitantes y habló con el dueño para que la apoyara. Él aceptó encantado, reconociendo el esfuerzo y la iniciativa de María. La feria literaria fue un éxito inesperado. María logró vender algunos libros usados, ayudó en la organización y conoció a personas que, al escuchar su historia, se ofrecieron para ayudarla de diferentes maneras. Fue un día lleno de emociones, donde la esperanza se convirtió en realidad tangible. Al regresar a casa, cansada pero feliz, María abrazó a Sofía con lágrimas en los ojos. Sabía que el camino aún era largo, pero esa experiencia le había demostrado que, con perseverancia y fe, las cosas podían mejorar. Esa noche, mientras miraba a su hija dormir, María se prometió a sí misma nunca olvidar de dónde venían ni la fuerza que las había llevado hasta allí. El cheque en el parabrisas había sido solo el comienzo. Ahora, la verdadera historia apenas comenzaba. Los días en el pequeño apartamento se habían convertido en una rutina llena de esfuerzo y esperanza para María y Sofía. Aunque el trabajo en la librería le daba un poco de estabilidad, María sabía que debía buscar algo más duradero. Sin embargo, la idea de abandonar esa oportunidad le causaba dudas. No quería dejar un lugar donde, finalmente, comenzaba a sentirse valorada. Una tarde, mientras ordenaba unos libros, María recibió una llamada inesperada. Era un número desconocido, y su corazón se aceleró. Con manos temblorosas, contestó. Al otro lado de la línea, una voz firme y amable le ofrecía una entrevista para un puesto en una organización que ayudaba a personas en situación de vulnerabilidad. Esa podía ser la oportunidad que había estado esperando. Durante las siguientes horas, María se preparó con dedicación. Recordó todos los momentos difíciles, las noches en el coche, las dudas y el miedo, y decidió convertir esa experiencia en su fortaleza. Si lograba ese trabajo, no solo cambiaría su vida, sino que podría ayudar a otros que estuvieran pasando por lo mismo.
El día de la entrevista llegó con una mezcla de nervios y esperanza. María se presentó impecable, con la ropa que había podido comprar con parte del dinero del cheque. Al entrar, fue recibida con calidez, y las preguntas que le hicieron parecían diseñadas para conocer su historia, pero también para evaluar su voluntad y compromiso. Cuando terminó, María salió del edificio con una sensación de alivio y una chispa de confianza que hacía tiempo no sentía. Sabía que había dado lo mejor de sí, y eso era suficiente por ahora. Sin importar el resultado, estaba orgullosa de lo que había logrado. Pasaron los días y finalmente, recibió la noticia: había sido seleccionada para el puesto. María sintió que su corazón se detenía por un momento, y luego una ola de felicidad la inundó. Era más que un trabajo, era una oportunidad para reconstruir su vida y para devolver la ayuda que ella misma había recibido de manera anónima. Con su nuevo empleo, María comenzó a trabajar en proyectos que ayudaban a mujeres y niños en situaciones similares a la suya. Cada historia que escuchaba la motivaba a seguir luchando. Además, la organización le brindaba apoyo para su capacitación y crecimiento personal, algo que María valoraba profundamente. Pero no todo fue sencillo. Adaptarse a las nuevas responsabilidades y horarios le exigía mucho. Las noches se volvían cortas y el cansancio se acumulaba, pero la satisfacción de saber que estaba haciendo la diferencia le daba energía para continuar. Sofía también notaba el cambio en su madre. Aunque extrañaba tenerla más tiempo en casa, entendía que todo ese esfuerzo era para construir un futuro mejor. La niña comenzaba a participar en actividades escolares y sociales, y María se aseguraba de que nunca faltara a sus eventos importantes. Con el paso de los meses, la vida de María y Sofía se transformaba lentamente. Habían dejado atrás la incertidumbre y el miedo, y ahora caminaban hacia un futuro prometedor. María se sentía agradecida por ese desconocido que, una noche fría, había dejado un cheque en el parabrisas de su coche. Ese acto de bondad había encendido una chispa que nunca se apagaría. Una tarde, mientras caminaban por el parque, María observó a Sofía jugar con otros niños y sintió una paz que parecía imposible meses atrás. Sabía que el camino aún tenía obstáculos, pero también estaba segura de que juntas podrían superar cualquier dificultad. Al llegar a casa, María se sentó frente al espejo y vio en su reflejo a una mujer fuerte, valiente y llena de esperanza. Recordó cada paso dado, cada lágrima derramada y cada sonrisa compartida. Ese reflejo era la prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz puede encontrar un camino. Mientras Sofía dormía, María escribía en un diario sus pensamientos y sueños. Quería recordar siempre que la vida puede cambiar en un instante, y que la ayuda, por pequeña que parezca, puede ser el inicio de una nueva historia. Los meses pasaron y la rutina comenzó a dar paso a pequeños logros que llenaban de orgullo a María. Su trabajo en la organización le brindaba la oportunidad de conocer historias parecidas a la suya, de ayudar a otros, al mismo tiempo, sanar sus propias heridas. Pero esa nueva vida no estuvo exenta de dificultades. La lucha diaria seguía presente, aunque con un rostro distinto. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en la oficina, María recibió una llamada que la dejó helada. Era de un asistente social, informándole que alguien había preguntado por ella en el barrio donde había vivido antes. María sintió que su corazón se detenía. ¿Quién podría estar buscándola después de tanto tiempo? ¿Por qué? La incertidumbre la invadió, y aunque intentó mantener la calma, sabía que esa llamada marcaría un nuevo capítulo en su vida. La persona que la buscaba no dejó mensaje, solo preguntas, y eso la llenó de miedo. Temía que su pasado, ese que tanto había luchado por dejar atrás, regresara para complicar su presente. María decidió hablar con la directora de la organización, una mujer sabia y comprensiva que siempre la había apoyado.
Juntas planearon cómo enfrentar esta situación sin poner en riesgo su estabilidad ni la de Sofía. La directora le ofreció acompañarla a la reunión con el asistente social, para asegurar que todo se manejara con respeto y protección. Cuando llegó el día, María llegó acompañada y con el corazón latiendo con fuerza. El encuentro fue breve, pero suficiente para entender que la persona que la buscaba era un familiar lejano, alguien del pasado que quería reencontrarse con ella. No había malas intenciones, solo el deseo de saber cómo estaba y ofrecer ayuda. Este reencuentro inesperado abrió nuevas emociones y recuerdos. María tuvo que enfrentar sentimientos guardados, dolorosos momentos, al mismo tiempo, una oportunidad para sanar viejas heridas. Sofía, aunque pequeña, percibía que algo estaba cambiando, pero María se esforzaba por protegerla y mantenerla segura. Con el tiempo, María permitió que ese familiar entrara en su vida, pero siempre con precaución. Aprendió que el pasado, aunque a veces oscuro, puede ofrecer también puentes hacia un futuro más sólido. Esa relación fue creciendo poco a poco, y María descubrió que no estaba sola, que existían personas dispuestas a apoyarla, incluso cuando menos lo esperaba. Sin embargo, no todo era fácil. Había días en que las dudas y los miedos regresaban con fuerza, especialmente cuando las dificultades económicas aparecían o cuando el cansancio parecía no tener fin. Pero María había aprendido a levantarse, a buscar en su interior la fuerza que la había mantenido en pie durante tanto tiempo. En una de esas noches, mientras Sofía dormía profundamente, María escribió una carta para su hija. En ella le contaba sobre su pasado, sus luchas y sus sueños, con la esperanza de que algún día la entendiera y sintiera orgullo de la mujer en la que estaba convirtiéndose. Fue un momento de reflexión profunda que le dio paz. El reencuentro con su familiar también le recordó la importancia de la familia y el apoyo mutuo. María empezó a valorar aún más las pequeñas cosas: una llamada, una visita, un gesto de cariño. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí construir un presente lleno de amor y seguridad para Sofía. Con cada día que pasaba, María sentía que la sombra de la noche se hacía más pequeña, y que la luz de su nueva vida brillaba con más intensidad. Había llegado lejos, pero sabía que aún tenía mucho por recorrer. La promesa de cuidar a su hija y darle un futuro mejor era su motor y su razón para no rendirse. Mientras cerraba los ojos esa noche, María pensó en el extraño que un día dejó ese cheque en el parabrisas de su coche. Sin saberlo, había cambiado no solo su destino, sino también el de su hija y de muchas personas que ahora se cruzaban en su camino. A veces, un pequeño acto de bondad puede ser el comienzo de una transformación imposible de imaginar. El tiempo había pasado, y María se había convertido en una mujer diferente. Su vida, que antes parecía estar destinada al olvido en un coche frío, ahora brillaba con la esperanza que tanto había buscado. Pero lo más importante no era solo su transformación, sino la de Sofía, su pequeña hija, que crecía rodeada de amor y seguridad. Una mañana soleada, mientras preparaba el desayuno, María recordó aquel día frío cuando el extraño dejó el cheque en el parabrisas de su coche. Nunca había conocido al hombre, ni supo su nombre, pero ese gesto anónimo había cambiado todo. A veces se preguntaba qué le habría impulsado a ayudarla en un momento tan difícil, sin esperar nada a cambio. Esa reflexión la llevó a pensar en cómo un simple acto de bondad puede tener un impacto infinito. María decidió que su vida sería un ejemplo de eso: ayudar a otros, sin juzgar ni esperar recompensas. Ahora entendía que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la capacidad de dar y transformar vidas. En el trabajo, María había conseguido un puesto estable y respetado dentro de la organización. Su dedicación y pasión la habían hecho destacar, y ahora dirigía programas que apoyaban a madres en situaciones vulnerables. Sabía lo que era estar en la calle, lo que significaba el miedo y la incertidumbre,
y por eso luchaba cada día para que ninguna otra mujer tuviera que pasar por eso. Sofía, por su parte, crecía feliz y fuerte. Iba a la escuela, tenía amigos y disfrutaba de su infancia sin las sombras del pasado. María la observaba con orgullo, y al mismo tiempo, con la responsabilidad de seguir construyendo un futuro seguro para ella. Un día, mientras organizaban una campaña solidaria, María recibió una invitación especial. La iban a reconocer públicamente por su labor y su inspiradora historia de superación. Al principio, se sintió nerviosa, incluso dudó en asistir. ¿Quién era ella para ser el centro de atención? Pero luego comprendió que esa era una oportunidad para mostrar que, con ayuda y esfuerzo, es posible cambiar vidas. La ceremonia fue emotiva. María escuchó palabras de admiración y gratitud, no solo por su trabajo, sino por su valentía. Recordó cada momento oscuro, cada lágrima, cada sacrificio, y supo que todo había valido la pena. En ese instante, comprendió que su historia podía ser faro para muchas otras personas. Al regresar a casa, Sofía corrió a abrazarla, y María sintió que todo el cansancio desaparecía. Miró a su hija y supo que no solo había salvado su vida, sino que había dado un nuevo sentido a la suya. Más tarde, mientras se sentaba a escribir en su diario, María reflexionó sobre el camino recorrido. Desde aquella noche en el coche hasta hoy, había aprendido que la vida puede cambiar en un instante, gracias a un acto de generosidad inesperado. Que la esperanza puede renacer incluso en los momentos más oscuros. Y que nunca debemos perder la fe en nosotros mismos. Antes de dormir, miró a Sofía y le susurró al oído: nada ni nadie podrá detenernos. Este es solo el comienzo de una vida llena de posibilidades. En ese momento, supo que había cumplido su promesa: darle a su hija un futuro lleno de amor, seguridad y sueños por cumplir. La historia de María y Sofía es un recordatorio poderoso. A veces, la ayuda de un desconocido puede ser la chispa que enciende la luz en el túnel más oscuro. Y que, con valentía y esperanza, cualquier persona puede transformar su destino.